19, verso 57. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio, Señor, de reunirnos en este día, Señor, para alabarte, para honrarte, Dios mío, y para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, Maestro, Consolador, guía. Sé tú, Señor, trayendo entendimiento a la vida de mis hermanos y a mi vida propia, Señor. Porque si tú nos enseñas, Señor, tú nos capacitas y tú nos das entendimiento, Dios mío, podremos agradarte y vivir para honrarte y obedecerte. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Mashiach. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos bajo la palabra, bajo el título, consideré mis caminos y volví mis pies a tus mandamientos. Estamos en la octava estrofa que habla de circuncisión, pacto, que nosotros somos un pueblo de pacto, y habla, por supuesto, de ese pacto con el Señor a una nueva vida. Y entendiendo de que la palabra, hermano, es solamente la palabra, la espada de Dios, la que divide nuestra vida desde un antes, una persona antes y una persona después. Es la palabra la que hace esa labor en nuestra vida. Si nosotros rechazamos la palabra, no va a haber nueva vida, no va a haber diferencia entre lo santo y lo profano. Lo que nos hace a nosotros ver la diferencia es la palabra. Porque la Biblia dice que la palabra es luz, lámpara, es a nuestros pies su palabra, lumbrera en nuestro caminar. Entonces esa palabra es la espada que entra, penetra, divide y nos hace ver las cosas a la manera de Dios, y nosotros anteriormente la veíamos a nuestra manera. Entonces, qué importante nosotros ver las cosas como Dios las ve. Tener la mente de Cristo, tener los pensamientos de Dios y andar fundamentado en esos pensamientos, andar en los caminos de Dios, para que haya un cerco de protección en nuestra vida. Debemos ser dirigidos, hermanos, por la palabra del Señor. No hay otra forma. Entonces, a través de todo este salmo y en esta estrofa, vemos decisiones muy importantes que toma el salmista, y decisiones en medio de todo tipo de situación. La primera decisión que vimos que él tomó es que él promete obedecer la palabra. ¿Y por qué? Porque él reconoce de que Dios es su porción. Su fe está en que Dios, el Creador, es su parte, es su herencia, es su todo. Y entonces él se compromete, he dicho que guardaré tu palabra. ¿Pero por qué? Porque él sabe que en el Señor él lo tiene todo. En la mente del salmista hay una conexión entre tener a Dios y todo lo que Dios le puede proporcionar y obedecer la palabra, porque es que es imposible desconectar
el amor hacia Dios, el reconocer a Dios como nuestro todo y el obedecer su palabra, porque la unidad, Dios es la palabra. Entonces, si Dios es la persona más importante de la vida del salmista y de nuestra vida, ¿por qué no obedecer lo que es el bien y la bendición para cada uno de nosotros? Agradar al que tiene el poder para cambiar cada una de nuestras situaciones, agradar al que tiene el poder para guardarnos, para defendernos, para bendecirnos, para sanarnos, para salvarnos. Entonces, si Él es lo más importante, porque si Dios es nuestra porción, significa que Él debe ser lo más grande y más importante. Dice, primeramente, el reino de Dios. Primeramente. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra provisión y nuestra bendición. La segunda que vimos, decisión del salmista, es que suplica por gracia y poder. Hermanos, sin la presencia del Señor, por eso nosotros debemos entender algo. Esto es como un principio bíblico, hermano, que de pronto no lo hemos tenido en cuenta, pero para los hebreos, para los judíos, el nombre de Dios es uno, pero los títulos de Dios son muchos. Los títulos hablan de las características, de las excelencias, de los atributos de Dios. Y cuando el Señor se deja conocer a través de sus atributos, es para que usted y yo tomemos ventaja de cada uno de ellos. Porque cuando el Señor habla del Jireh, entonces ese es un título que Él tiene. Ese no es el nombre del Señor. El nombre del Señor es el nombre impronunciable, el Yahweh eterno. Y entonces nosotros usamos los títulos del Señor para recibir beneficios de sus excelencias, de sus atributos, de todo ese poder infinito que Él tiene. Entonces, los hebreos, los judíos, cuando tienen hijos, nombran a sus hijos siempre con títulos que tengan que ver con Dios y con la palabra. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa fe de que esos atributos de Dios y esos atributos que Él muestra en su palabra traen poder para nuestros hijos, y eso para ellos es una realidad absoluta. Ellos lo tienen en su mente y en su corazón. Entonces, qué importante que nosotros entendamos de que cuando nombramos nuestros hijos y sabemos y entendemos y tenemos esa fe del salmista de que Dios es nuestro todo, entonces cuando le damos los nombres, nosotros no simplemente le dimos un nombre que aparece en la Biblia, sino algo que está en el corazón y algo que viene de esos atributos y ese poder de Dios derramado sobre sus hijos. Entonces vemos que el salmista suplica por gracia y poder de Dios. Pero esa gracia solamente la encontramos cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. Su presencia, dice en el verso 58, supliqué de todo corazón, porque Él sabe que con la presencia del Señor lo tenemos todo. Ya nosotros vimos las veces que Israel salía a pelear y Dios estaba disgustado con ellos y los acababan. ¿Por qué? Porque solamente llevaban un cajón. Por ejemplo, yo ir y en desobediencia y andar con la Biblia bajo el brazo, en alguna forma de protección o religiosa, no me sirve para nada. Es la presencia del Señor, es tener que Dios tenga contentamiento con nosotros, donde está el poder, porque la misma Biblia dice que la letra mata. Entonces, qué importante entender de que Él suplica por la gracia y el poder de Dios a través de su presencia, y le dice: ten misericordia de mí según tu palabra, o sea, según tus promesas, según lo que salió de tus labios. Cuando el Señor vino, qué tremendo que el Señor le dio a Israel, al pueblo de Israel, le dio un tiempo para que ellos se pusieran a cuentas con el Señor. Les dio 490 años, y cuando el Señor vino a hacer cuentas, resulta que no encontró nada. Y llega un momento en que el Señor ya le toca, termina su labor en la tierra, porque tenemos que entender de que lo que se llama de Trinidad es una labor del Dios único y Dios eterno, un solo Dios. En la redención trabaja en comunión con su Espíritu y por supuesto con su Hijo. Cuando vino Cristo a la tierra,
Él vino e hizo una labor. Y cuando él terminó su labor, él se fue y dijo: ahora le toca a mi espíritu. Yo me voy, mas no os dejaré solos, os enviaré a otro consolador. Entonces el Señor vino y terminó una obra. Y cuando terminó una obra, que ya él le tocó pronunciar juicio sobre Israel, él viene y les dice en Lucas 19:42, leámoslo, porque esto es una palabra profética muy tremenda, que por eso es que hoy en día la mayoría de los judíos, los ortodoxos sobre todo, no quieren saber del Mesías, de este Mesías que vino. Ellos les esperan otro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Mesías que ellos esperaban les iba a traer paz. Hermanos, si no hay paz sin la presencia, tu presencia supliqué de todo corazón. Dice: oh, si también tú conocieses, mire, al menos que hubieses conocido en este tu día, porque Dios les dio un día para que ellos lo reconocieran a él como su rey, como su Dios, el príncipe de paz, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Qué tremendo que cuando el Señor ya se va a ir y les da esta declaración, si hubiesen conocido de que yo era la provisión, yo era la paz, que habla el Salmo 122, paz sobre Jerusalén, orad por la paz de Jerusalén. La paz de Jerusalén vino, el príncipe de paz vino, y ustedes no lo reconocieron. Hermano, ¿cuántos creyentes sabemos acá que muchas veces lo único que no hay es paz? ¿Por qué? Porque mientras nosotros no reconozcamos lo que es para nuestra paz, el Mesías es nuestra paz, el Mesías es nuestra provisión, Él es nuestra sanidad, Él es nuestro abogado, Él es todo. Entonces, qué importante suplicarle al Señor su presencia, mantener al Señor en ese lugar especial de nuestra vida como nuestra porción, y reconocer de que si queremos paz, necesitamos que Dios tenga contentamiento con nosotros. Entonces vino, hizo una labor, se fue, envió su Santo Espíritu, y el pueblo de Israel sigue esperando la paz, sabiendo que Él aquí les dice: yo ya cumplí. Si ustedes, si por lo menos se hubiesen dado cuenta de que hoy yo era la porción para su paz. Por eso no hay paz, por eso no lo reconocen, porque ellos esperaban a un príncipe guerrero primero, y fue al revés. Primero vino un cordero, porque él tenía un doble ministerio, era rey y sacerdote, un ministerio sacerdotal y un ministerio como el príncipe, como el rey, el hijo de David. Él vino primero como un cordero y ahora vendrá como rey. Entonces, qué importante que nosotros nos apropiemos ese cordero para nuestra vida, esa sangre preciosa que nos limpia, que nos lava, nos justifica, para que cuando Él venga como rey podamos reinar con Él, como dice la palabra. Pero necesitamos que Dios tenga contentamiento con nosotros, para que haya paz, para que haya bendición a nuestras vidas. Lo tercero que vimos, y que voy a hacer una pausa aquí muy importante, y aunque vimos algo el domingo en la tarde, quiero recalcar algo muy importante, porque lo veo en los hogares, lo veo en las relaciones, y quiero recalcarlo porque ahí hay un principio bíblico muy profundo y muy maravilloso. Lo tercero que vimos es examinación y arrepentimiento en esta octava estrofa del Salmo 119. Dice el verso 59: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Aquí el Señor nos está hablando de que el salmista vio cómo estaba caminando, vio que estaba chueco, vio que estaba torcido, vio que no estaba en la voluntad de Dios, consideró la forma en que estaba viviendo y regresó a la voluntad de Dios. Y regresó al testimonio y a la palabra del Señor. Entonces, muy importante, porque la vida cristiana es una vida de autoexaminación constante, hermanos. Si usted, el salmista, mire, la confesión de fe del salmista es que Dios es su todo, su porción, su herencia.
Si Dios lo puso ahí y la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, es importante que la Biblia es apropiativa, la sangre es apropiativa, la paz es apropiativa, las bendiciones son apropiativas, son para que el que las cree, se convence de ellas, y la Biblia dice que para el que cree. Entonces, la vida cristiana debe ser una vida de una constante autoexaminación de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque es la forma en que nos mantenemos para que lo cojo no se salga del camino. El verdadero arrepentimiento, pongamos mucho cuidado a esto, hermanos, porque el verdadero arrepentimiento tiene que traer cambio de mente y cambio de nuestra manera de obrar. Yo no puedo decir que me arrepentí de mis errores en mi hogar, en mi vida, o los errores que cometimos en el mundo, que nos llevaron a diferentes circunstancias. No podemos decir que hubo un cambio si nuestra vida sigue igual. O sea, no hubo arrepentimiento. Sigo en el mismo camino, ya pagué unas consecuencias. En el hogar muchos hogares se perdieron, mucho odio, muchas cosas terribles, pero el verdadero arrepentimiento tiene que traer cambio de mentes, no volver a pensar así como pensaba antes, y por supuesto un cambio de obrar. No, yo ya no estoy pensando como estaba antes, pero sigo haciendo lo mismo de antes. No, el verdadero arrepentimiento, pero ojo que eso no lo produce usted, hermano, ni yo, eso lo produce Dios. Dios hace una obra perfecta en nosotros. ¿Cuándo? Cuando usted y yo no la apropiamos. ¿Cuándo? Cuando usted y yo queremos. Al que pide se le da, el que lo busca lo halla, y al que toca Dios nunca lo deja fuera, siempre le abre. Entonces, ojo, el verdadero arrepentimiento tiene que traer cambio de mente y cambio de nuestra manera de obrar con Dios y con el hombre, con Dios y con la esposa, con Dios y con los hijos, con Dios y con el esposo, con Dios y con el hombre. Entonces, allá es que vamos a ir a analizar algo muy importante, porque hay creyentes que con la religión son excelentes, extremistas en guardar cosas, pero a veces con la familia no hay compasión, no hay misericordia, no hay comprensión, no hay paciencia. Entonces, muy importante, porque Dios nos quiere enseñar un principio maravilloso hoy a través de su palabra. Veamos cómo es que Dios trabaja ese arrepentimiento para que haya poder y para que haya triunfo con Dios y con los hombres. Porque yo puedo estar muy bien con Dios, pero tener mi hogar caído. Pero no falto a la iglesia, no falto con los diezmos, no falto con la ofrenda, no falto con las cosas religiosas, no falto de pronto con el devocional. Pero el principio habla de con Dios y con el prójimo y con los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque un verdadero arrepentimiento tiene que traer, porque el salmista está diciendo: miré mis caminos y volví a los testimonios, volví a la palabra. O sea, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que traer restitución para con Dios y con el prójimo. Restitución. No es, hermanos, cuántas veces en los matrimonios cometemos errores terribles, o errores que si fuese al revés muchos terminan matando a la mujer, y después supuestamente hubo un perdón, hubo un fruto de labios que fue solamente de labios, pero no hubo restitución. Y como no hubo restitución, entonces no hay paz. Pero si me congrego, no hay paz, no se volvió a desarrollar nuevamente ese amor, no volvió esa fraternidad en el hogar. ¿Por qué? Porque si no hay restitución, hermano, entonces realmente no hay forma de que estemos buscando fruto de un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver un caso que lo vimos el domingo, muy especial. Entonces, tiene que traer restitución.
para la esposa o para el esposo o para las personas. Tiene que traer. Eso lo vemos cuando vemos a Zaqueo. Un ejemplo con Zaqueo. Que Zaqueo había sido un tramposo, un ladrón, y fue y restituyó y les dio varias veces lo que él les había quitado y lo que él les había robado. Entonces, vamos a ver el caso de Jacob. Me parece muy importante porque ese es un arrepentimiento y una restitución verdadera, el mejor ejemplo en toda la Biblia. ¿Qué era Jacob? Jacob era un tramposo, mentiroso, ventajoso. Tenía todas las cualidades malas. Pero llega un momento en que las situaciones confrontan nuestras vidas y en medio de ese confrontamiento nos toca a nosotros como creyentes clamar a Dios, y él buscó a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Jacob se vio en una situación tan terrible, hermanos, que él le había robado la primogenitura a su hermano. Se había ido a trabajar por allá y se había enriquecido, aunque su tío lo engañó 20 años, porque a un tramposo le salió otro peor. Y cuando ya quiso comenzar una nueva vida, viene de vuelta, y cuando viene de vuelta se encuentra con todos los enemigos que había dejado atrás. Entonces, cuando hay esos enemigos, hermano, muchas veces el peor enemigo que tiene uno está en la casa, pero no porque sea enemigo, sino por las llagas, los huecos, las heridas que uno dejó, y ahí tiene un enemigo. Pero no lo considera un enemigo. No, ya le pedí perdón, ya como pareja todo bien. No, todo bien. Hermanos, las cosas tienen que ser de acuerdo a la palabra para que Dios sane, para que Dios restaure, para que Dios restituya y para que haya bendición. Entonces, es muy importante ver este caso. ¿Por qué? Porque Dios busca en esa lucha con este varón, con un tramposo, cuando dice que él se vio en un momento en que viene rico, 20 años trabajando, a pesar de que lo engañaron, Dios lo enriqueció. Y viene a esa nueva vida y se encuentra con su hermano, y resulta que su hermano está armado hasta los dientes y lo quiere matar. Pero si vemos esto, muchas veces, hermanos, los hogares, a pesar de que volvieron, o a pesar de que parece que se perdonaron, no hay nada, hermanos. Y en el Señor dice que Dios sana, Dios da nueva vida, Dios saca ese amor que ya se había muerto y vuelve y lo pone mejor. O sea, Dios tiene el poder para traer vida y para que vivan abundantemente. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, si somos creyentes, debemos considerar nuestra vida, hermano, como el salmista. Considerar nuestra vida, ver cómo estoy andando. ¿Qué? En la religión me estoy cumpliendo, no, pero en mi hogar, ¿cómo estoy? Tengo que considerar mi vida y volver a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, hermano, de que donde Él está hay paz, donde Él está hay gozo, donde Él está hay vida, donde Él entra se van las tinieblas, donde Él entra el desamor se acaba. Y no se trata de cosas religiosas, porque por allá en Joel, él dice, rasgad vuestros vestidos. No rasgued vuestros vestidos, sino vuestro corazón. Entonces, o sea, esa cuestión religiosa, Dios quiere que verdaderamente vivamos una vida abundante en la iglesia, hermanos. Una vida que Dios da, algo poderoso y maravilloso. Entonces, resulta que este varón está solo, envía a unos obreros para que hablen con su hermano, y dice que el hermano viene armado hasta los dientes. Y entonces se ve tan angustiado que él ya sabe y tiene miedo, y lo confiesa de que tiene miedo de que su hermano le puede matar sus hijos, matarlo a él, matarle a sus esposas y acabar con todo. Y obvio que ahí tenía la mano puesta Satanás. ¿Por qué? Porque a través de sus hijos venía el Mesías. Entonces, si mataba a sus hijos, se frustraba la venida del Mesías a través de Judá. Entonces, pero miremos cómo hace Dios de perfectas las cosas, en donde el Señor nos enseña a que no es solamente pegándonos de Dios, clamándole a Dios, es necesaria una restitución. Por eso, hermanos, la cruz tiene esta forma. Mire, paz con Dios,
paz con los hombres. Comunión con Dios, comunión con los hombres. Esa es la cruz. Y eso está en el diseño del tabernáculo. Usted lo ve perfecto como Dios lo trazó. ¿Por qué? Porque habla de esa verdadera restitución y de ese verdadero arrepentimiento y de esa verdadera obra del Señor en la vida de aquel que se deja enseñar por el Señor. Entonces, resulta que se encuentra con el Señor y él quiere un cambio en su vida porque vio de que no había otra forma. Vayamos a Génesis 32, 28. Solamente vamos a leer 2 o 3 versículos para que veamos algo maravilloso para nuestro hogar, para nuestra vida, hermanos. Dice Génesis 32, 28, entonces el hombre dijo, cuando él viene y se encuentra solo y se queda y se quedó solo, y dice que un ángel se le apareció. Aquí habla de un varón, pero habla de un ángel. Se le apareció, dice que luchó con él. Entonces el hombre dijo, él viene luchando con el ángel y resulta que ya está amaneciendo. Entonces el ángel le dice, déjame, porque él lo tenía cogido, y le dice, déjame porque ya está amaneciendo, raya el alba. Y Jacob le dijo, yo no te dejaré si no me bendices. O sea, mire que Jacob estaba peleando por una bendición, pero la bendición estaba en que su hermano no tomara esa actitud que con toda razón tenía, de que el Señor le trajera paz a todos sus alrededores y que el Señor le ayudara porque él pudiera tener una vida como Dios le había prometido, y él mismo le recuerda al Señor. Entonces Jacob, el tramposo, le dice, yo no te dejo si no me bendices. Y él le dice, ¿y cómo te llamas? Y le dice, yo me llamo Jacob. Entonces aquí ya venimos en el verso 28 y le dice, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y le dijo, ¿por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuál es la clave? Luchar con Dios y luchar con los hombres. No es solamente con Dios. Para vivir la vida abundante debemos vencer a Dios y debemos vencer a los hombres. Eso es lo que nos dice aquí. Él dice que venció a Dios y dice que venció a los hombres. Has luchado con Dios y has luchado con los hombres y has vencido. Hermanos, no es suficiente pedir perdón. Debe haber restitución. Yo me he encontrado con casos, hermanos, de hogares que hay perdón, inclusive se piden perdón públicamente, pero no hay fruto de que hubo un verdadero arrepentimiento, y la pobre mujer no es restituida. Es como un trapo, sigue siendo como un trapo a la izquierda. Y si alguna cosa dice el Señor es que amemos a la esposa como Cristo amó la iglesia, y que inclusive dio su vida por ella. Entonces, pero la vida religiosa sí, normal. Dios habla de restitución y debía haber fruto de que hubo un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber fruto, tiene que haber un cambio en la actitud, tiene que haber un cambio en la comunicación, tiene que haber un cambio en la relación. El perdón de boca no le sirve a Dios, hermano, ni tampoco le sirve a los hombres. Debe haber restitución y tiene que haber fruto. Eso fue lo que mostró Jacob. Por eso Dios le cambió su nombre y lo puso vencedor. Aquel que lucha al lado de Dios y vence, aquel que reina con Dios. Si nosotros como iglesia queremos, como dice la Biblia, príncipes y sacerdotes, queremos tener esa vida abundante, reinando con Dios, triunfando con Dios, necesitamos pelear con Dios, luchar con Dios, luchar con los hombres y vencer. Porque tristemente en los hogares no se ve esa restitución. Hay casos en los que hay que luchar con la esposa, hombres, luchar con nuestra esposa, luchar con ella. ¿Para qué? Para que, o viceversa, para que ella sea vencida. ¿Cómo es vencida la esposa? Es vencida con amor, es vencida con paciencia, es vencida con comprensión. Hermanos,
es una obra que muestra el Señor a través de este varón. Y por supuesto que Dios trabaja con nosotros cada día, pero nosotros tenemos que darle lugar a la palabra para que haya una verdadera restitución y para que pueda haber esa comunión y haya esa vida abundante en el hogar, a pesar de que nunca va a ser perfecto, porque todavía estamos aquí en donde hay circunstancias, pero siempre debe haber esa forma de que haya restitución y que haya fruto de que todo lo que yo hice anteriormente no lo volví a hacer, y que estoy haciendo algo contrario y haciendo algo para mantenerla edificada o edificado, porque eso es tanto para el hombre como para la mujer. Por eso dice la Biblia que él tuvo que luchar con su hermano y vencerlo. Qué importante, hermanos, entender esta dualidad de luchas de que nos habla el Señor. Un tramposo venció y tuvo una victoria espiritual tremenda. Ahora, veamos cómo fue que, porque tenemos que entender, hermanos, de que esa lucha el Señor la dejó plasmada ahí para que la iglesia la vivamos, la entendamos y la apliquemos a nuestra vida. Importante, ¿cómo fue entonces que Jacob venció a Dios? ¿Por qué? Obvio que nosotros hemos mencionado esta parte varias veces, pero entendiendo de que la lucha fue una lucha espiritual, fue una lucha de oración, fue una lucha de lloro, fue una lucha de lamento, fue una lucha de buscar misericordia de Dios. Y lo dice vayamos a Oseas capítulo 12, verso 3. ¿Cómo fue que venció Jacobo, el mentiroso, el tramposo, a Dios? Dice en el verso 3 de Oseas 12: aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano. Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Y cuando ya fue hombre, luchó con Dios. Dice el verso 4: luchó con el ángel y lo venció. Lloró y pidió que tuviera compasión de él. Qué importante que la lucha de este varón con Dios fue reconociendo de que había hecho trampa, de que era un ventajoso, de que era un mentiroso, de que necesitaba de Dios. Y dice aquí textualmente cómo fue que peleó con el ángel. Dice que fue llorando, clamándole toda la noche, postrado, clamándole y llorándole a Dios por sus hijos, por su familia, por su propio hermano. Entonces, mire qué hermosura, cómo es que se vence a Dios, llorando, clamando, pidiendo compasión, buscando la misericordia de Dios, reconociendo nuestros errores delante de Dios, arrepintiéndonos. Hermanos, qué bendición. Ahora, veamos cómo fue que venció a su hermano, cómo fue que peleó, luchó con los hombres y los venció. Vayamos allá, el Génesis 33:1. Y mire el título: reconciliación entre Jacob y Esaú. Pero ojo, esa reconciliación se dio por la lucha que Jacob había tenido con el ángel. Primero hay que ir a buscar la ayuda de Dios, hermano, no la cosa con el hombre, porque nos matan. O tratar de yo hacer algo con mi esposa. No, tengo que buscar, arrepentirme delante de Dios, llorarle a Dios, clamarle a Dios, reconocer mi pecado delante de Dios, y ahora sí ir con esa dirección del Espíritu. Entonces ahí después, mire, primero luchó con el ángel y después se va a pelear con su hermano. Y mire cómo peleó. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Hermanos, sabemos, y eso lo reconocen los estudiosos de la palabra, que Esaú venía a matarlo.
y a quitarle todo porque él le había robado la primogenitura. Él no venía a abrazarlo, pero él ya había luchado con Dios y ya había vencido a Dios en humillación, reconoció de que había fallado con su hermano, reconoció de que había sido un mentiroso, y entonces el Señor le da esa victoria y le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces, muy importante, el verso 3, y Jacob pasó delante de los niños, puso los niños y se fue adelante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Es importante que nosotros que estamos en una escuela bíblica entendamos de que el número 7 es el número de Dios, es el número de la perfección, es el número, dice que se inclinó, se postró a tierra 7 veces, se humilló delante de su hermano totalmente, o sea, reconoció delante de su hermano su error, su pecado, y dice aquí claramente que se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó donde su hermano. Usted sabe lo que es que él ve a su hermano y su hermano lo ve y se inclina, y vuelve y mira a su hermano y vuelve y se inclina, y ya está ahí su hermano presente ahí mismo, y apenas llega donde su hermano vuelve y se inclina la 7ª vez, que habla de una humillación perfecta, de reconocer un error perfectamente, de arrepentirse perfectamente. Pero no solamente eso, él había mandado cientos de animales, mandó muchas cosas, riquezas para su hermano, porque primero lo restituyó. Entonces, no solamente se arrepintió, sino que lo restituyó. Nosotros no podemos tener un hogar, hermano, donde hemos cometido errores garrafales, terribles, adulterio, fornicación, mentiras, trampas, traiciones, de todo, y venir y simplemente con una palabra y un besito, ya. Tiene que haber restitución. Esa mujer tiene que comenzar a vivir una vida diferente de parte de ese varón. Tiene que haber un cambio, tiene que haber cambios, y para eso hay que luchar con Dios. Porque Dios es el único que cambia nuestro carácter endurecido, machista, para poder vencer a Dios y vencer a la esposa o vencer al esposo, o que nos venzan a nosotros con amor. Es importante. Entonces, mire cómo el número 7 perfectamente se doblegó ante su hermano, y mire el resultado, mire la respuesta a su humillación y a la restitución. Verso 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mire qué restitución tan preciosa de un verdadero arrepentimiento. Cómo trajo nuevamente comunión entre los hermanos. ¿Pero por qué? Porque, como dice el salmista, que vio su caminar y volvió, se arrepintió y volvió a los mandamientos, volvió a la palabra de Dios. Corrió en arrepentimiento, a enderezar su caminar y a guardar los mandamientos. Se puso a cuentas con Dios. Señor, yo violé esto. El Señor le dio la convicción. Toda la noche lloró. Ya cuando está amaneciendo, el ángel viene y le habla y le cambia el nombre y le dice: estás perdonado. A partir de ahora vas a ser un triunfador. Hermanos, cuando hay esa lucha con Dios, el Señor hace algo sobrenatural en nosotros, porque lo que ocurrió a partir de ese momento en el corazón de Israel fue algo maravilloso. Dios le cambió el nombre. A partir de ese momento, él fue un príncipe del Señor. Entonces, qué importante, hermanos, y que se acabe esa vida religiosa acomodada, y que verdaderamente demos frutos de verdadero arrepentimiento y de restitución. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en poner por obra tu palabra, tus mandamientos. Qué importante, hermanos. Esto es un principio. Nunca se le olvide, hermanos, hay que pelear con Dios. Hay que luchar con Dios y vencerlo. Y hay que luchar con los hombres y vencerlos. Ese es el principio bíblico. Es un principio eterno. Y Dios nos da Él nos muestra y nos enseña cómo es humillándonos, reconociendo, restaurando, restituyendo. Así es como viene la bendición a nuestra vida.
Cuarto punto, la obediencia tardía. Muy importante recalcar ese punto. La obediencia tardía es desobediencia. Por eso el salmista dice, me apresuré, hermano, ¿por qué esperar? ¿Por qué seguir esperando? ¿Por qué no pido perdón de una vez? ¿Por qué no reconozco mi falla de una vez? De todas maneras va a salir a la luz. ¿Por qué no de una vez busco ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar más? Él dice, porque es el Espíritu Santo hablando. Simplemente usó a un hombre para que lo dejara escrito. Pero es Dios hablando. La Biblia dice que es Dios el que está hablando, no es el salmista. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que la palabra nos reprende, hermano, hay que correr, hay que salir, hermano, a pedir perdón, a ponernos en cuentas. Inmediatamente volver al Señor. Quinto, decisión del salmista. A pesar de su adversidad, porque en el verso 51 leamos del Salmo 119. Dice, compañías de impíos me han rodeado. O sea, lo tienen rodeado. Donde va, lo atacan. En la casa tiene problemas. Mas no me he olvidado de tu ley. O sea, en medio de las circunstancias, hace memoria de la palabra de Dios. Mire lo importante, que ese es el primer mandamiento, hermano, porque a nosotros religiosamente se nos grabó de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es ese, pero no para ahí, termina después. Ese es Deuteronomio 6:4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy, que me ames con todo tu ser, estarán sobre tus sentimientos, sobre tu corazón. Dice, meditarás en ellas de día y de noche. Harás memoria de ella de día y de noche. Hablarás de mis palabras, de ese mandamiento, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese, lo que está diciendo el salmista, en medio de las circunstancias, hago memoria de tu palabra, no importa dónde esté. Y entendamos que es en medio de las circunstancias y de la presión, hermano, que muchos creyentes se desparraman. Cuando todo está bien, cánticos y qué lindo el Señor y qué maravilloso, pero cuando se nos presentan situaciones, hermano, muchas veces nos vemos tentados a no glorificar al Señor. Entonces, qué importante, porque Él dice que en medio de que está rodeado, mantiene la palabra de Dios por encima de su corazón. Y lo vemos en 176 versículos, lo vemos la mayoría de las veces, Él volviendo de nuevo, regresando a la roca inconmovible de los siglos, que es la palabra del Señor. Mira el verso 55 lo que dice. Mire, me acordé, o sea, hice memoria en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Este solo versículo está lleno de tanta sabiduría y tantas promesas de Dios. O sea, la noche es tipología de dificultad, de angustia, de problemas. Y tu nombre es tipología de los títulos de Dios para cuando nos acordamos en la noche que Él es Él, que representa esos títulos en Dios y para nosotros. Entonces, qué importante uno traer a memoria en medio de las dificultades el nombre del Señor y su palabra. En el verso 83 dice, oye, porque estoy como el odre al humo, imagínense, angustiado, ennegrecido, lleno de problemas, pero no he olvidado tus estatutos. Miren, en medio lleno de situaciones, pero no olvidado. En el 141 también lo dice, pequeño soy yo. Mire, pequeño, o sea, de pronto hay gente muy grande, gente con muchas posibilidades, pero pequeño soy yo y desechado. Pero mire lo que dice, mire lo hermoso. Mas no me he olvidado de tus mandamientos. Mire lo hermoso. Y uno con Dios lo puede todo.
Sexta decisión del salmista: alabanzas en medio de los problemas, en medio de la noche. Verso 62: a medianoche me levanto para alabarte. No, o sea, no está diciendo de que es que a medianoche pone el reloj y lo programa para levantarse para alabar a Dios. A medianoche es tipo de problemas, tipo de circunstancias, se le va el sueño por los problemas, por las circunstancias que lo agobian. A medianoche. Pero ahí a medianoche, hermanos, vemos lo que no se levanta a desesperarse, a fumar cigarrillo por allá, a ver a quitarle el sueño al otro, sino dice que en medio de la situación alaba a Dios por sus justos juicios, porque Él sabe que Dios le va a hacer justicia. Esa es una de las cosas que nosotros debemos considerar como creyentes, que Dios dice que nos hará justicia. Uno de los atributos de Dios es el Siqueino, el Dios de justicia, el que nos hará justicia. Entonces, ¿por qué? Porque el salmista, como lo muestra Dios, él no es Superman, un hombre que se entristece, que se decae, que se le quita el sueño, pero lo muestra a través de todo el Salmo 119, que nunca se aparta, siempre hace memoria de la palabra. Se le va el sueño, no comienza a dar vueltas en la cama. En su mente, cuando se despierta, alabanzas a Dios. Hermano, qué importante, qué enseñanza tan preciosa para nosotros. En medio de las circunstancias, él se sostiene agradeciendo, dándole, exaltando al Señor. Mire lo que dice el Salmo 116, 17. Porque es que, hermano, mire, si a usted se le va el sueño en la noche o a mí, es un sacrificio que usted y yo alabemos a Dios. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Porque en medio de la noche usted y yo lo que estamos es meditando en el problema, en la situación. Pero aquí en este verso del Salmo 116, Dios lo llama sacrificio. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Invocaré sus títulos. En medio de mis circunstancias, invocar de que en medio de mi enfermedad, Él es el que tiene el poder para sanarme. En medio de mi soledad, así mi madre y tu madre y tus hijos te dejaren, dice, con todo yo te recogeré. O sea, Dios está con nosotros, el Shammah, el que está ahí presente. Y como dice el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y no se refiere simplemente al tiempo cronos, a la hora que va pasando, sino en toda circunstancia. Bendeciré al Señor en todo tiempo, en toda situación, en todo problema. Su alabanza estará de continuo en mi boca. A medianoche, como dice el salmista. Vayamos a Hebreos 13:15. Porque es importante de que esta octava estrofa nos habla de cosas maravillosas y decisiones. Mire que es una decisión en medio de que se nos va el sueño, alabar a Dios. Es una decisión abrir la Biblia y pedirle al Señor, Señor, pon paz en mi corazón y ayúdame a salir de esta situación. Mire qué importante, en vez de enojarnos, permitir que el mal genio haga su trabajo en nuestro hogar. Mire lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, mire, siempre, por medio de Jesucristo, de Yeshua, sacrificio de alabanza. Un sacrificio, es decir, fruto de labios que confiesan, que declaran su nombre, sus títulos. Bueno, por favor, mire, fruto de labios que confiesan, que declaran sus títulos, que confiesan su nombre, que declaran sus títulos. El sanador, el Rafa. Hermanos, todos los títulos del Señor, comenzar siempre en la boca, siempre en la boca. Dice, en todo tiempo, sacrificio de alabanza. Hermano, ¿y qué sacrificio más precioso? Uno comenzar a decirse a uno mismo el poder que tiene el Señor. El que levanta bandera por nosotros, el que levanta nuestros brazos caídos. Séptima decisión del salmista:
unidad con los creyentes que temen a Dios. La séptima decisión que toma, en verso 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tu mandamiento. Mire, de los que temen a Dios. ¿Cuáles son los compañeros, hermanos suyos en el trabajo y en muchas partes, o con los que pasa mucho tiempo? Aquí dice el salmista, un hombre que tiene a Dios como su todo, un hombre que cuando está caído le dice a Dios que lo levante, y Dios lo levanta, lo vivifica, le da ánimo, lo aviva. Compañero soy yo de todos los que te temen. Hermano, no dice de los que no temen a Dios. Uno no puede ser compañero de los que no temen a Dios, aquí lo dice claramente. El salmista, el Espíritu Santo está hablando a través de la boca del salmista, que seamos compañeros de los que temen a Dios y de los que obedecen su palabra. Entonces el creyente que ama a Dios, que teme a Dios, por instinto, por instinto normal, debe tener comunión con otras personas que teman a Dios. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor respondiendo a las necesidades. Entonces, no es normal que una persona que diga ser temerosa de Dios ande en comunión con la gente del mundo. Eso no significa que usted no los saluda, que no les comparte, o que usted tiene hermanos en su familia que no saben de Dios y no quieren saber de Dios, que usted de pronto hable con ellos. No, pero está hablando de comunión. No puede haber no podemos tener la misma manera de pensar. No puede ser. Es un yugo desigual. Entonces el salmista es claro, el Espíritu Santo es claro. Él solo tiene comunión con los que temen a Dios y con los que guardan los mandamientos. La Biblia dice que él vino, yo no vine a traer paz sino espada, y a dividir. A dividir. Si nosotros seguimos, a pesar de que Dios lo prohíbe, en comunión con la gente del mundo, la Biblia dice que nos constituimos en enemigos de Dios, lo dice la Biblia. Cuando no se entiende la palabra es muy terrible. Yo veía a dos rabinos, uno que cree en el Mesías y otro que no cree, un ortodoxo, pero los dos son judíos de nacimiento, rabinos. Y el uno cree en el Mesías y tiene una sabiduría tremenda, y el otro dice y acusa, porque muy reconocido Brown, se llama Michael Brown, y ha escrito varios libros y le comparte la palabra a los judíos. Entonces el ortodoxo lo acusa y le dice que cómo se atreve a decir en el libro de que si los alemanes que mataron a los 6 millones de judíos, si se hubiesen arrepentido, que estarían con Dios en los cielos. Y que por el contrario, los judíos que murieron a mano de los nazis, si no conocieron al Mesías, se condenaban. Y es una realidad, hermanos. Cuando no hay entendimiento, no hay entendimiento. Jesucristo vino para hacer la propiciación de los pecados de todo aquel que lo recibe. Entonces, uno no es salvo porque usted se congregue. Usted es salvo porque Cristo es su sanador y su salvador, porque usted lo hace el salvador de su vida. Entonces ellos consideran que porque son judíos son salvos. No, Él vino como Dios con nosotros, Emmanuel, para salvarnos. Entonces, qué importante, hermanos, cómo no puede haber comunión entre hermanos de raza. ¿Pero por qué? Porque los divide. ¿Qué los divide? La verdad. ¿Qué es lo que nos divide a nosotros del mundo? La palabra. Si la palabra no nos divide, ¿qué nos va a dividir, hermanos? Es importante. ¿Qué divide la religión de la verdad de Dios? La palabra, la verdad. Es muy importante. Dime con quién andas y te diré quién eres o quién vas a ser. Eso es una realidad. Porque comienzan así. No, mire que no ha cambiado. Tranquilita, espere un momentico más. ¿Cómo todo va cambiando? Hay un cambio. En el Salmo 133, uno dice: qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía, los hermanos en armonía, porque ahí envía el Señor sanidad, bendición
y vida eterna en la comunión de los hermanos. Por eso dice: compañero soy de todos los que te temen y guardan tu palabra. Y octava decisión: un ruego por ser enseñado por el Señor. De tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Qué hermoso un hombre que escribió este salmo y todo el tiempo le dice al Señor: enséñame, enséñame, enséñame. Imagínense usted y yo, hermanos. Usted y yo que apenas estamos aprendiendo, y este es un hombre que escribió este salmo, la sabiduría que le dio Dios, y todo el tiempo lo vemos pidiéndole a Dios que Él me enseñe. En el salmo, en el verso 12 dice: bendito, oh Señor, enséñame tus estatutos. Este precioso salmista. En el verso 68 le dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Mire, todo el tiempo le clama. Cuando Isaías tuvo una experiencia preciosa con el Señor, él dice que está en el templo de Dios y dice que comienza a escuchar a los serafines con 6 alas. Y él estaba triste porque el profeta Isaías estaba bien triste porque había muerto uno de los más grandes reyes que había tenido la nación, Usías. Y todo el pueblo estaba triste y decaído. Entonces él entra y cuando comienza a escuchar, porque muchas veces el pueblo ponía los ojos en el hombre y era un hombre de Dios digno de imitar. Y qué lindo cuando él comienza a escuchar a los serafines diciéndole: santo, santo, santo. Precioso, santo el Señor. Y el uno daba voces al otro diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Por eso el salmista le dice en el verso 64: la tierra está llena de tu gloria, enséñame tus estatutos. Hermano, qué importante que nosotros como creyentes sabemos que donde vayamos, la gloria de Dios emerge de cualquier lugar. La gloria de Dios rodea la vida de aquel que lo tiene a Él como su parte, como su todo, como su vida. Qué importante nosotros entender de que a pesar, ahí a ellos se les fue Usías. ¿Cuántas veces a nosotros se nos va un ser querido, el que sea? Pero a pesar de todo eso, la tierra sigue siendo llena de la gloria de Dios. Qué importante nosotros mantener, hermanos, como dice Hebreos, puesto los ojos en aquel que es el todo para nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Señor amado, te damos gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre, mi Señor. Precioso eres tú, Señor, preciosa tu palabra, preciosas tus promesas, Señor, precioso tu amor y tus misericordias. Dios mío, cómo nos enseñas a través de tu palabra, a través de este precioso salmista, Señor, de que como creyentes tenemos el poder, nos ha dado el poder de tomar decisiones, Señor, decisiones que te glorifiquen, Señor. Que decidimos, Señor, guardar tu palabra porque tú eres el todo en nuestras vidas. Señor, que cuando suplicamos por tu presencia, Señor, ahí estás tú, mi Señor, para cubrirnos, para envolvernos. Bendito tu nombre. Dios mío, que nos das entendimiento para examinar nuestro caminar y reconocer que necesitamos, Dios mío, necesitamos luchar contigo cada día. Y luchar, mi Señor, en nuestro hogar, con nuestros hijos, la esposa, el esposo, en el trabajo, mi Señor, para poder
para poder ser llamados príncipes tuyos y para poder tener una vida abundante en la casa, en el hogar, donde vayamos, seamos esas personas de paz, Dios mío. Señor, danos ese entendimiento para reconocer de que necesitamos un continuo arrepentimiento, un continuo reconocer que te necesitamos a ti, pero también necesitamos, mi Señor, de nuestros hermanos. Señor, glorifícate en la vida de mis hermanos, mi Señor, aquellos que están luchando, mi Señor, aquellos que han tenido dificultad, Dios mío, en levantarse, en crecer en tu entendimiento, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, poderoso, maravilloso y sabio, guíalo, Señor. Tu palabra dice, mi Señor, que al que le haga falta sabiduría, que te la pida a ti, Señor. Señor, que podamos tener esa vida abundante que solo tú puedes dar. Dios mío, yo te presento cada hermano y cada hermana, cada dificultad, mi Señor, que tienen en sus vidas, en sus hogares. Señor, que tú puedas producir en sus mentes, en sus corazones, ese verdadero arrepentimiento, Dios mío, y que comiencen a dar frutos, Señor, de que verdaderamente se han arrepentido y que comiencen a restituir, Señor. Señor, que puedan tener esa vida de luz, esa vida abundante, esa vida de gracia, mi Señor, de amor, de unidad, a pesar de que haya dificultades, Señor, económicas o en cualquier ámbito, mi Señor, pero que como parejas te estén glorificando a ti. Dios mío, que salgamos de ese retardo religioso, mentiroso, mi Señor. Tenemos que luchar contigo y tenemos que luchar con el hombre. Dios mío, debemos vencerte a ti, mi Señor, en humillación, reconociendo, mi Señor, nuestra incapacidad, reconociendo de que tú lo puedes todo, reconociendo, Señor, de que necesitamos que tú nos santifiques, Señor, que tú hagas esa obra, que tú nos limpies, mi Señor, que tú nos perdones, Señor, que tú nos redimas, Señor. Y necesitamos también reconocer, mi Señor, de que fallamos, Dios mío, y de que tú nos das el poder, mi Señor, para bendecir a nuestras esposas, a esposos, a los hijos, a la familia, Señor, y poder tener una vida, mi Señor, entre aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. Bendito sea tu nombre, Señor. Mira tu pueblo, mi Señor, que tú has traído. Señor, glorifícate en aquellos corazones que se disponen, mi Señor, a ponerse a cuentas contigo, Señor, a reconocer, Señor, su debilidad, su flaqueza, Señor, su ambigüedad, mi Señor, que claudican entre dos pensamientos, que unas veces están animados contigo y otras veces no. Señor, glorifícate, mi Señor, fortalécelo, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra sobrenatural de producir un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Señor, yo te presento su vida, mi Señor. Mira sus corazones, Señor, si están dispuestos, Señor, lávalos, límpialos, mi Señor. Si hay esa decisión de corazón de honrarte, mi Señor, haz esa obra sobrenatural que solo tú puedes hacer en ellos, mi Señor, y darles esa victoria, mi Señor, para que sean luz y vida y paz. Yo te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Muy importante, hermanos, que mire que el momento de la palabra es una horita, un poquito menos, un poquito más en la semana, pero es tan importante que usted, que no escucha la palabra en toda la semana y venga en esos 45, 50, una hora a escucharla, de que no haya distracción. Y a veces por los niños nos distraemos, pierde uno el hilo. Yo mismo a veces he tenido que luchar aquí porque va uno fluyendo y de un momento a otro se estanca. Entonces, qué importante, los niños allá donde los puedan cuidar, y que las personitas, ustedes, puedan escuchar la palabra, hermano, una hora a la semana. Tan importante de que lo hagamos y así nos colaboramos todos. Y en este momento tan especial de la palabra, usted se llena, usted recibe y podemos glorificar al Señor. Vamos a orar. Daniela Correa tiene un tumor y está en estado de coma. Vamos a orar por ella. Sabemos que el Señor sigue sanando,
Señor, sigue obrando maravillas. Y Él hace como Él quiere. Usted y yo le creemos. Y usted y yo declaramos la palabra. Acompáñeme en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, porque tú no solo eres nuestro Salvador, Señor. Tu palabra dices que tú eres nuestro Rafa, nuestro sanador, Señor. Tu palabra dice en Isaías 53 de que tú, mi Señor, sufriste las llagas, el dolor, mi Señor, para que nosotros fuésemos sanados, Dios mío. Señor, que en tu cuerpo tuviste las llagas para que nosotros fuésemos curados, Dios Santo. Señor, no sabemos si esta persona te cree o es creyente o no, mi Señor. Pero así como también aquel varón, mi Señor, el centurión se presentó por una persona que no era creyente, pero el centurión te creyó, Señor. Por eso fue hasta ti, mi Señor. Y nosotros te creemos, Señor, por esa persona que quizá no te crea. Dios mío, que tú tienes el poder y la gloria, mi Señor, para glorificar tu nombre y para que el nombre de tu Padre sea glorificado, mi Señor, en esa sanidad sobre esta persona, Señor. Nosotros en fe, mi Señor, porque tú eres nuestra porción, tú eres el todo, el todopoderoso, mi Señor, el todo suficiente. Para ti no hay imposible, Señor. Tú estás presente allá en ese lugar, mi Señor. La tierra está llena de tu gloria, Señor. Nosotros enviamos tu palabra, mi Señor, sobre esta persona. Glorifica tu nombre, Señor. Dale una oportunidad para que te conozca, Señor. Glorifícate como tú quieras, Señor. Y nosotros declaramos, mi Señor, sanidad, Dios mío. La palabra de sanidad sobre ese cuerpo, mi Señor. Glorifica tu nombre, mi Señor. Tú eres el Rey y el Señor, mi Señor. Haz como tú quieras, mi Rey. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. No se les olvide que estamos los miércoles.